Bienvenidos a nuestro programa Preguntas y Respuestas. Tenemos la primera que viene de Neil Alfonso Niño Peña. Y dice: solo hay una referencia a la religión en el libro de Santiago 1:26. No entiendo por qué el pastor habla de religión en los Salmos. Bueno, creo que tiene su error. Porque el término religión aparece por lo menos 4 veces en el Nuevo Testamento. Hechos 25:19, 26:5, Santiago 1:27 y el que tú acabas de citar. Religión tiene un sentido. Significa religar, volver a unir. Luego, aunque la palabra no aparezca directamente en algunos textos, podemos hablar de aquello que liga, que une fervientemente al hombre creyente con Dios. Vida y luz. La parábola de las 10 vírgenes es hecha para mostrarnos el estado de la iglesia antes del rapto. No. Enseña la situación de Israel en el tiempo de la segunda venida de Cristo. Nuevamente, vida y luz. Si las personas mueren y son cremadas, ¿cómo se levantarán? Con el cuerpo de resurrección. Dios dice que el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado, pero afirma que todos serán resucitados. El hombre no resucita con el mismo cuerpo que tiene, sino con el cuerpo transformado o cuerpo de resurrección. Cuando tú siembras un grano de un cereal en la tierra, no nace el grano, nace el cereal que parte del grano. Por tanto, así ocurre simbólicamente con el cuerpo de resurrección. José Moreno, hermano, quisiera hacer una pregunta sobre los dinosaurios. ¿Cuándo fueron creados y cuándo dejaron de existir? Muchas gracias y bendiciones. No tengo idea, porque no encuentro nada referente a ellos en la Biblia, aunque es evidente por los fósiles que hubo en la tierra animales, seres de ese tipo. Pierre Aaron. Saludos, Pastor Samuel Pérez Millos. Mi pregunta es si las plagas que azotó Egipto, en concreto la quinta, aquellas plagas bíblicas, consistió en una mortífera peste sobre toda clase de ganado egipcio. Se vieron afectados los asnos, los camellos, los caballos, las vacas, etc. Éxodo 9:37. Más tarde, el relato bíblico dice que el faraón reunió 600 carros de combate y se puso a perseguir a los esclavos hebreos que se iban. ¿De dónde sacó el faraón estos caballos para tirar de los carros? Podemos pensar que los egipcios podrían haber tomado los caballos de los israelitas. A estos no les afectaban las plagas. De todas formas, esto solo es una ligereza. Lo lógico es que quedasen animales de todo tipo en mayor o menor cantidad. ¿Qué opina usted de este relato? Mi opinión personal es que Satanás estaba muy entregado a destruir al pueblo de Dios, e igual que hizo aparecer 2 serpientes, suministró caballos al faraón. Un saludo y Dios le bendiga mucho por ser su herramienta para enseñar y servir en su obra. Es muy habitual que los egipcios compraran a otras naciones caballos y vendieran también ellos caballos a otras naciones y carros, de modo que no tuvieron que hacer otra cosa más que reponer aquello que habían perdido. JACG. Pastor, yo sé que enseña a no filosofar, pero estoy intrigado. Si Dios es el que cambia la disposición del corazón del hombre para que éste pueda creer, pero en última instancia el hombre es el que decide si se arrepiente o no, es decir, poder rechazar esta persuasión que Dios hace, que provoca que los hombres acepten la persuasión, unos y otros no. Fueron más humildes, fueron más sensibles a la persuasión. Hay que recordar
que toda acción o decisión es gracias a un deseo previo para hacerlo. Paréntesis, eso es un principio filosófico. ¿Este deseo surgió gracias a su contexto o surgió gracias a ellos mismos? Y si fue por ellos mismos, ¿cómo provocaron desear algo? Porque por definición, el deseo es algo externo a nosotros, algo que no se decide, como enamorarse de alguien. Pero si de alguna forma misteriosa el ser humano pudiera provocar este deseo, llegaríamos a la misma incógnita, ya que para provocar un deseo necesitaríamos de decisiones y para llevar a cabo una decisión necesitaríamos de deseos. Es muy complejo y confuso. Bueno, estás planteando posiciones filosóficas. El deseo de acudir a Cristo no se produce por acción del hombre, sino por acción del Espíritu, que ilumina el corazón y convence de pecado. No por deseo personal, que sería contrario a lo que siente el hombre, cuyo deseo es alejarse de Dios. Con todo, Dios hace todo lo necesario para la salvación y la salvación es suya, pero la responsabilidad de condenación siempre es del hombre. Oscar Lemus considera que Dios habla audiblemente como tomar a un pastor que diga Dios me dijo. Mira, hay figuras de lenguaje que pueden usarse. Por ejemplo, voy a beber un vaso de agua. Tú no bebes un vaso, tú bebes el agua de un vaso, lo estás diciendo al revés. Y esa es una figura de dicción, de tomar el continente por el contenido. De modo que leo un versículo y digo, Dios me dijo, y lo hizo por su palabra. Pero Dios no habla audiblemente hoy a nadie para revelarle algo sobre sí, porque está en la Biblia. Es manifestado en Cristo y no se puede añadir nada a lo escrito. Ahora, por ejemplo, leo el Salmo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y digo, Dios me dijo que Él es mi pastor y que nada me falta. Bueno, porque lo he tomado de la Biblia. Pero si yo dijese, Dios me dijo que puedo tener 3 pastores y que no me faltará nada, le digo, no es verdad, porque no está en la palabra. Pero me lo reveló Dios. No te lo reveló Dios, es un invento o una sugestión de tu mente. Oscar Lemus, ¿cómo podemos tomar a los hermanos que según ellos hablan lenguas angelicales? Yo no creo eso, pero algunos hermanos en donde me congrego, sí, y es muy incómodo, naturalmente. Es muy incómodo todo aquello que no coincida con la Biblia. ¿Qué es lengua angelical? ¿Es el idioma de los ángeles? ¿Necesitan los ángeles como nosotros para comunicarse palabras e idiomas siendo espíritus? El problema que tenemos nosotros y que necesitamos hablar es que ninguna persona con la que dialogamos puede leer mi espíritu. Tengo que decírselo por palabras porque tengo el problema del cuerpo. Los ángeles no. Ya se ha dicho muchas veces que esa expresión de Pablo es una hipérbole para hablar de un sistema perfecto de palabra, sin errores ni dificultades. No hay nada en la Biblia que diga que el Espíritu, que enseñe que el Espíritu comunica un don de palabras angelicales que son supuestos del pensamiento de quienes quieren mantener lo que la Biblia no mantiene. Manuel, en 1 de Juan 2:1, Cristo es el abogado. El diablo acusa a la iglesia delante del Padre. El diablo no acusa a la iglesia en general, sino a los creyentes delante del Padre, como se lee en Apocalipsis. Por eso se le llama el acusador de los hermanos. Apocalipsis 12:10. Richard Jiménez. ¿En el cielo habrá grados de galardones? Naturalmente.
En la parábola se habla de quienes recibieron 10, 5, etcétera, talentos, galardones por lo que han hecho aquí, y se habla también en la Biblia de coronas. Los galardones, las coronas, son para la gloria de Dios y no del que los recibe. Darío Israel Toloza. Pastor, escuché desde un púlpito: solo el ministro puede predicar doctrina, y me pregunto, ¿esto es bíblico? ¿Es así de arbitrario? Claro está que un neófito no puede compartir doctrina a una congregación, pero ¿qué de los hermanos idóneos para la enseñanza que esporádicamente tiene lugar para compartir una porción de la Escritura? ¿Cómo hacer para predicar evitando doctrina? Espero haber sido claro, Señor le bendiga. Es necesario definir qué se quiere decir con doctrina. Toda la Biblia es doctrina. Desde Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21 es doctrina, porque es palabra de Dios. En general, en la Iglesia deben predicar quien tiene el don de pastor o de maestro para hacerlo, y los demás escuchen y sean edificados. Siglo XVI. ¿Podría explicarme sobre la traducción de la Nueva Versión Purificada? Escuché que es una versión unicitaria y, por supuesto, herética, pero me gustaría escuchar su opinión. Gracias. No conozco esa versión, pero si esa versión está orientada para enseñar que Dios es una persona y que no existen otras dos personas en el ser divino, ya no hace falta ni considerarla. Es una herejía. Pero digo, no conozco esa versión, no puedo juzgar. Jesús Alberto Alcocer Cisneros. Estoy meditando en si el pecado ciega al ser humano. Veo muchos pasajes bíblicos sobre esto. También pienso en que siempre parece estar relacionadas las malas obras con la capacidad de reconocer la verdad. ¿Qué opina usted al respecto? Así se lee. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda a Corintios 2:4. Dios actúa por su Espíritu para iluminar al que está ciego, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda Corintios 4:6. Cristian Cerreduela. ¿Cuáles serían los motivos generales para los cuales el hombre rechaza o por los cuales el hombre rechaza el Evangelio? Es fácil. Incredulidad y pecado manifiesto. De nuevo, Cristian Cerreduela. ¿Qué es el don de ciencia? ¿Puede dar un ejemplo bíblico y personal si lo ha visto? ¿Está operativo hoy? Tiene que ver con la capacidad para la exhortación y la amonestación con sustento bíblico. Quien tiene el don de ciencia hace clara la Escritura para ser llevada a la vida personal de los creyentes. Quien tiene el don de ciencia se aprecia por la capacidad que tiene para descubrir el sentido del texto y de su contexto, que no puede ser conocido aparte de la revelación. No cabe duda que está relacionado muy de cerca con el ministerio pastoral, aunque algunos piensan que podría referirse a la aplicación de las secciones llamadas prácticas de las epístolas. Juan Rojas. Si una persona desea congregarse en una iglesia local, la cual tiene doctrina trinitaria y cristología bíblica, así como todas las demás verdades fundamentales, con la única salvedad que creen que Cristo, aunque nunca pecó, tenía la posibilidad real de pecar, ¿aconsejaría usted a una persona que se congregue en ese lugar? Eso último, de que Cristo podría, es una percepción equivocada. Pero eso no impide que se enseñe que Él no hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Creo que si en una iglesia con doctrina bíblica se puede creer y edificarse en ella, esta cuestión
es muy relativa y yo seguiría congregándome en una iglesia en donde se enseña doctrina. Carlos Mendoza. Estoy buscando un video del hermano Samuel Pérez Millos que se titula Dios se ha olvidado de nosotros. El pasaje que utilizó el hermano en esa prédica fue Isaías 40, 26, 31. No sé si me pueden dar alguna información de cómo lo puedo volver a escuchar o encontrar. Gracias. Que el Señor les bendiga. El vídeo está en el canal y se llama Duda y Provisión, de modo que puedes buscarlo entre los vídeos del canal. Mari Moyano. Hace unos días un predicador nos dijo que la prohibición de comer sangre no está respaldada por la ley dada a Moisés, sino que es anterior y está establecida esta ordenanza en el pasaje cuando Noé sale del arca, donde Dios dice que los animales serán para comida y establece la prohibición de comer sangre. Hasta ahora tenía claro el tema, pero ahora comienzo a cuestionarme si es así. ¿Puede darme luz? Sé que el tema de comer sangre posiblemente se haya tratado más de una vez, pero yo no he escuchado nunca esta base, por eso he tomado la confianza de preguntar. Gracias, Dios los siga bendiciendo. Dios prohíbe comer sangre en el Antiguo Testamento por una razón. Porque la vida, dice Levítico, está en la sangre, y la vida del animal se daba como elemento para expiación de pecado. Hoy no hay sacrificios expiatorios, porque Cristo ha vertido su sangre en el sentido de dar la vida por el pecado, y no hay sangre de animales que pueda simbolizar tal cosa. Por eso no está limitado ningún tipo de comida para el creyente que la coma con acción de gracias en esta dispensación. Albert S.P.G. En Primero de Reyes 22:22, en una reunión con los ejércitos de Jehová se levanta un ángel y dice que será espíritu de mentira en boca de los profetas del rey. La pregunta es, ¿ese ángel era un ángel bueno o malo? Si era bueno, ¿cómo es que habló mentira? Y si era malo, ¿qué hacía junto a los ejércitos de Jehová? La cuestión no es tan puntual, sino mucho más extensa. Los profetas que profetizaban mentira recibían la revelación mentirosa que profetizaban de espíritus de mentira. Porque las profecías de los falsos profetas no eran producto del raciocinio humano de ellos o de su fantasía, sino que los falsos profetas estaban sometidos al mismo principio espiritual sobrenatural que los profetas verdaderos, solo que los profetas falsos tenían y lo hacían según influencia diabólica. Dios permite que un espíritu malo haga la operación que le es propia y que engañe para cumplir el propósito divino de juicio y enseñarles la consecuencia del engaño satánico. ¿Sobre qué hacían los ángeles santos con este otro? No podemos entrar en cómo se mueven estos, porque hay poca revelación en ese sentido, pero no podemos olvidar que junto con los ángeles que vienen a dar cuenta de su ministerio ante Dios, como aparece en el libro de Job, está también Satanás. Manuel, en Filipenses 2:12 el apóstol Pablo está hablando de la salvación o de la santificación. De santificación, ya que la salvación es de Dios. Eduardo Jiménez. Cristo era todo Dios y todo hombre, según creemos por la doctrina bíblica, pero en su andadura lo hizo todo como hombre. ¿Hizo algo como Dios aparte de perdonar pecados o dejarse adorar? Cuando anduvo sobre las aguas y reprendió al viento y el mar, creando una gran bonanza, ¿lo hizo como Dios o como hombre? No puedes desvincular nunca deidad y humanidad, porque no son personas, son naturalezas. De modo que cuando todo cuanto Cristo hizo por cualquiera, lo hace el Verbo por cualquiera de sus dos naturalezas y afecta directamente a Dios en quien subsiste. Cristo como hombre es Dios. Todo cuanto Él hace, lo hace
humanamente expresado, pero sin dejar de ser Dios. John Trujillo. Quisiera que me aclarara algo respecto a la frase del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque el pastor de la iglesia donde asisto dice que no hay dos testamentos, como siempre se dice, sino que es uno solo, y se molesta si alguien dice vamos al Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento. De antemano, gracias, pastor. Mira, cada uno puede decir lo que le parezca. Lo que sí tienes que demostrar que lo que dice es verdad. En la Biblia hay dos diferencias sustanciales. Los libros del Antiguo Testamento están orientados al pueblo de Israel, de donde vendría el Mesías, al que se anuncia en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento está orientado a la revelación del misterio oculto de Dios, que es la Iglesia. Por tanto, no anuncia la venida del Mesías, salvo como dato histórico, sino la manifestación real de su presencia y de su obra. En el Antiguo Testamento se habla del nuevo pacto que se confirma en el Nuevo Testamento. Jesús y los apóstoles hablan de la ley y afirman el cumplimiento pleno de las Escrituras del Antiguo Testamento, pero también hablan de que ese sistema se ha extinguido para dar paso a uno nuevo. Es necesario aceptar que hay dos partes en la Biblia, antes y después de Cristo. El hecho de que el ceremonial del Antiguo Testamento se haya extinguido no significa en modo alguno que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, todo cuanto hay, profetías, salmos, etcétera, etcétera, historia y demás, es palabra inspirada de Dios. Y en el Nuevo Testamento se dice que Pablo escribe autoritariamente y es cuestionado como también cuestionan las otras escrituras, refiriéndose al Antiguo Testamento. David Jiménez, hola hermano Samuel, perdone mi ignorancia, pero ¿podría explicar este párrafo del libro de Teología Práctica de Francisco La Cueva? Gracias. Dice: ¿significa esto que la naturaleza humana de Cristo es impersonal, ya que cada naturaleza humana individual le pertenece su propia personalidad? Respuesta: es cierto que la naturaleza humana de Cristo carece de personalidad propia. De lo contrario, habría dos personas en Cristo. Pero no por eso es impersonal, sino más bien impersonal, es decir, la personalidad infinita del Hijo de Dios, con su infinito poder de subsistir, extiende a la naturaleza humana la subsistencia de la divina, de tal forma que subsista, así como naturaleza humana completa en el orden del ser, así como es completa en el orden de existir. Estimado David, esto tiene que ser comprendido después de un estudio profundo de la persona y de la obra de Jesucristo. Lo que sí es necesario entender es que en el Verbo encarnado hay dos naturalezas que no son dos personas. La personalidad es la expresión externa de la persona. Por consiguiente, si la naturaleza humana del Verbo encarnado no es persona, es naturaleza, Jesús es un hombre sin personalidad humana, porque Jesús tiene una personalidad divino-humana, como es la persona del Verbo con dos naturalezas. Por tanto, se dice que es impersonal, porque subsisten ambas en la persona divina del Verbo. Profe Guido. En la carta a los tesalonicenses, Pablo indica que los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto quiere decir que saldrán de su estancia en el paraíso para resucitar y llegar a las nubes junto con los demás. 1 Tesalonicenses 4:16. Cuando se habla de muertos en Cristo, se habla de los que han dormido en Jesús, que resucitarán primero, en el sentido de que los que no resuciten van a ser los creyentes vivos que van a ser transformados. La parte espiritual de los que han muerto en Cristo será traída con Jesús para unirla al cuerpo de resurrección. Por eso dice, resucitarán primero,
para que no precedan a los que seremos o serán, si nosotros morimos antes, transformados, porque no va a ser parcial el encuentro de Cristo con la Iglesia, sino total. José Villanueva, tengo una duda. ¿A qué se refiere con predicar expositivamente la Biblia? Predicación expositiva es, como su nombre indica, exponer, interpretar, dar sentido y aplicar lo que el texto bíblico dice, que puede ser la exposición de un texto, de un capítulo, de un libro o de toda la Escritura. José Villanueva, última pregunta. En 2 Samuel 24:17, ¿vio literalmente al ángel David cuando destruía al pueblo? Sin duda lo vio. Dios le permitió hacerlo y él sabía que estaba allí. ¿Y con qué propósito estaba ese ángel en ese lugar? Gracias por vuestra presencia en el programa. Gracias por vuestra atención. Pido al Señor que estas respuestas hayan servido para aclarar dudas y edificar a su pueblo. Que Dios os bendiga. Os esperamos en el próximo programa.